Bien, buenos días a todos y todas. Estamos dando inicio a la clase de Clínica Psicológica Adultos de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Así que vamos a retomar el tema del semblante. Más precisamente vamos a retomar a partir de la diferencia entre virtual y online. eh, Enfocándonos en el cuerpo del analista. Ustedes saben, quizás muchos de ustedes ya lo están practicando como analizantes, que hoy se practica la clínica online. Y de allí tenemos que sacar algunas conclusiones, algún comentario, y que nos viene muy bien precisamente para abordar esta cuestión del semblante, eh, que por otra parte es el lugar, el lugar del semblante es donde se ubica el analista como objeto. Bueno, sobre todas estas cosas vamos a ir avanzando. Bien, este capítulo del libro El cuerpo en Lacan se titula El cuerpo del analista, una realidad virtual que no es online. Puede estar online, pero no es online. En su exhaustiva investigación, publicada bajo el nombre Mil años de virtualidad, origen y evaluación de un concepto contemporáneo, Antoni Biosca y Bar es un autor catalán. Vieron que los catalanes tienen estos apellidos. Algunos son divertidos y lindos incluso. Y Bar suena casi musical, casi alcohólico también. Señala que el término virtualis adquiere cierta estabilidad tras la obra de Santo Tomás de Aquino, en la que el adjetivo virtuales y el adverbio virtualiter dejan de hacer referencia a lo ético o moral para significar aquello que tiene capacidad de funcionar como algo realmente o actualmente, dirían Santo Tomás o Aristóteles, no lo sea, algo que sin ser real produce el mismo efecto que si lo fuera. Esto es lo que conviene que ustedes recuerden. Algo que sin ser real produce el mismo efecto que si lo fuera. Esto es lo virtual, la realidad virtual. Biosca Ibar aporta un precioso antecedente con la obra de Antonin Artaud, El teatro y su doble, en la que el poeta describe el teatro como una realidad virtual y dice: todos los verdaderos alquimistas saben que el símbolo de la alquimia es un milagro como el teatro, es un milagro, y esta perpetua alusión a las cosas y al principio del teatro deben ser entendidas como el sentimiento de identidad que existe entre el plano sobre el que evolucionan los personajes, los objetos y las imágenes, y de una manera general todo lo que constituye la realidad virtual del teatro. Eh, Está claro eh, el espacio simbólico que inaugura el teatro, el escenario, la escena. Ahora bien, desde el punto de vista psicoanalítico, toda nuestra vida transcurre en un escenario virtual porque está afectada por lo simbólico. No es lo mismo encontrarse por la calle con una persona que encontrarse en una reunión, en una fiesta, en una clase. Eh, de acuerdo al escenario virtual en el que estamos, también esto atañe a nuestro semblante, cómo nos ubicamos, cómo ponemos, qué hablamos. Si me encuentro en la calle con una persona, bueno, puede ser hola, ¿cómo estás? Y ya está. Si me encuentro en un juzgado, puede ser otra cosa. En fin, todo depende de qué escenario estamos. Y esto compete a la dimensión virtual, una dimensión eminentemente simbólica, que es en la que habita el ser hablante.
Otra cosa es la opacidad del soma, cuerpos, organismos eh, escindidos de lo virtual. Son dos cosas distintas. Lo nuestro son somas que están afectados por el lenguaje y por lo tanto de allí deviene realidades virtuales. Ahora bien, este empleo de la palabra virtual, coincidente con la perspectiva tomística, ha sido progresivamente reemplazado por el uso que se otorga a todo aquello que es gestionado por Internet o una computadora. Pareciera evidente, señala el investigador, que el significado actual del término virtual, al que se lo vincula con Internet y la más sofisticada tecnología informática, procede del empleo que a principios de los años 80 realizó el informático Jaron Lanier al hablar de realidad virtual, expresión que marcha junto a otras tales como realidad artificial, atribuida al artista informático Myron Kruger, o ciberespacio, acuñada por el escritor canadiense William Gibson en su novela Neuromancer. Todos estos términos, realidad artificial, inteligencia artificial, que hoy por hoy es el tema prácticamente obligado, no solo de manera cotidiana, sino a toda hora, son todas expresiones que nosotros estamos manejando eh, para nuestra práctica, y lo que es nuestro trabajo aquí en la universidad, es muy importante diferenciar lo que es lo virtual de lo que es online, ¿eh? Porque si no nos perdemos precisamente todo lo que tenga que ver con, entre otras cosas, la dimensión del semblante, ¿eh? El semblante es el orden de lo virtual. Nuestra conjetura es que el empleo de la palabra virtual que hace Lacan para componer su perspectiva del cuerpo coincide con el significado tomístico, cuestión a tener en cuenta dada la masividad del empleo de medios digitales al que, por ejemplo, la pandemia confinó la práctica analítica. Si ustedes quieren, por ejemplo, ver la dimensión virtual en un cuerpo, por ejemplo, la depresión, un sujeto deprimido eh, y con una depresión seria, eh, el componente virtual se nota totalmente empobrecido, ¿eh? Todo lo que tenga que ver con el brillo, con la vitalidad, con la energía, eh, se ve totalmente empobrecido, ¿eh? Por otra parte, no, la definición que brinda Lacan en el texto de la tercera, en el año 1974, cuando dice que la angustia es verse reducido a su propio cuerpo, ahí está también hablando de un cuerpo que está perdiendo su brillo, ¿eh? Eh, la dimensión virtual, que no necesariamente significa alegría, felicidad o bienestar, ¿eh? Un cuerpo que está tomado por la furia está lleno de realidad virtual, ¿sí? Eh, Luego veremos cómo le va. Todo depende, en fin, en qué escenario y cuál es la posición subjetiva que sostiene tal situación. En lo que sigue, brindaremos un análisis de la función del cuerpo del analista en el dispositivo y los alcances de la práctica por medios informáticos. Es decir, ¿hay límites en la práctica por medios informáticos? Eh, ¿hay algo a considerar? ¿Es lo mismo? ¿Da lo mismo? ¿Depende del paciente? ¿Cómo lo pensamos? Todo esto es un debate enorme en la comunidad analítica y tengo la impresión de que no hay eh, definiciones certeras sobre esto. Me inclino a considerar que se trata de cada
de cada sujeto, pero bueno, hay que sostenerlo de alguna manera, tal cuestión. Continuamos. El confinamiento al que los cuerpos han sido conminados en virtud de la pandemia suscitada por el SARS-CoV-19 a lo largo y ancho del planeta nos brinda un oportuno escenario para abordar la función del cuerpo del analista en el dispositivo y los usos y alcances de la práctica por medios digitales. Por lo pronto, si damos por cierto que el practicante opera con lo simbólico sobre lo real, esto es de la manera que opera un analista, con lo simbólico sobre lo real, y lo real sería el goce del síntoma, para que su operación adquiera cierta eficacia, la presencia del cuerpo del analista se justifica por efectivizar una ausencia, una abstinencia que causa el trabajo psíquico del paciente. ¿En qué consiste tal ausencia? ¿Existe la virtualidad en presencia de los cuerpos? ¿Un cuerpo presente solo es pura actualidad? ¿Es la virtualidad equivalente al mundo online? Son algunas de las preguntas que guían nuestro breve recorrido. Eh, Acá estamos diciendo que para que la intervención analítica adquiera cierta eficacia, la presencia del cuerpo del analista se justifica por efectivizar una ausencia. Es paradójico, ¿no es cierto? ¿Se puede efectivizar una ausencia en la pantalla? Esa ausencia que estamos diciendo acá se manifiesta en el terreno virtual, es decir, una abstinencia, ya sea porque hacemos silencio, ya sea porque eludimos la demanda del sujeto, eh, ya sea por el corte en la sesión. Va de suyo que dada una situación de fuerza mayor, tal como la que una pandemia impone, los tratamientos deben continuarse por el medio que convenga a las partes. El teléfono, Zoom, Skype. Skype, qué cosa vieja, yo no escucho ahora que la gente esté usando Skype. Lo cual de ninguna manera excluye precisar qué se pierde o se gana con el uso de las tecnologías que permiten tratamientos de manera remota. Por lo pronto, nuestra hipótesis considera que la abstinencia del analista en el tratamiento es condición para que la angustia del sujeto se constituya como causa del trabajo analítico. Esto es eminentemente freudiano, ¿eh? Para hacerse causa del trabajo analítico, la abstinencia es imprescindible. Dicha abstinencia solo cobra pleno efectividad con la presencia de los cuerpos en el dispositivo. No por nada dice Lacan que una alcoba donde no pasa nada más que el acto sexual que se presenta como preclusión perverfum es lo que se llama comúnmente el consultorio del analista. Es decir, que en el consultorio del analista la relación sexual está forcluida. Es sorprendente, ¿no es cierto? Esta aclaración que hace Lacan. En principio yo pensé que, bueno, esto se refería a una cuestión ética por la cual un analista no puede tener relaciones sexuales con su paciente. Pero me parece que no es tanto a eso, sino que la presencia del cuerpo del analista, su intervención, su modo de presentarse, hace
presente la imposibilidad de la relación sexual. Y la imposibilidad de la relación sexual se hace presente por no satisfacer la demanda. ¿Eh? No, no es necesariamente la demanda de relación sexual, simplemente por no satisfacer la demanda. Allí donde eh, todas las diferentes terapias analíticas, coachings y demás cuestiones terapéuticas que andan dando vuelta con el objetivo de satisfacer la demanda del sujeto, un analista no satisface la demanda, no está para satisfacer la demanda, está para hacer trabajar al sujeto. ¿Eh? Entonces, y ya eso mismo, el no satisfacer la demanda, hace presente la, la imposibilidad de la relación sexual. Es el otro no va a satisfacer mi anhelo, mi capricho, mi demanda, ¿sí? Ten- Tendré que ver eh, de qué manera me manejo con mi modo de gozar, que es absolutamente singular. No hay otro bicho en el planeta cuyo modo de gozar sea el mismo que el mío. Por lo tanto, es imposible la relación sexual. Esto es lo que hace presente el cuerpo del analista. ¿Se va entendiendo? Bueno, nadie dice que no, entonces asumo que sí. Con todo, a ver. Con todo, cierto sesgo de la teoría psicoanalítica nos revela algunas condiciones subjetivas pasibles de ser aprovechadas en aras de que el dispositivo por medios digitales brinde alguna chance de intervención a la práctica analítica. En efecto, si bien el enfoque tradicional indica la presencia actualizada de los cuerpos en el dispositivo analítico, basta recordar el supuesto autoanálisis de Freud, realizado en diálogo epistolar con su entonces amigo Fliess, para matizar la exigencia de la condición in situ de la pareja analítica. De hecho, tal como hemos señalado en el capítulo anterior, la intimidad de un cuerpo de goce habita más en el otro que en la ficción provista por el narcisismo de la imagen. Esa alteridad que habita en los orificios del cuerpo, allí donde las sustancias, la visión y la materialidad de la voz dan cuenta de la eminente condición social de nuestra subjetividad. Es decir, bueno, está la voz, esa voz no es cuerpo, está la mirada, esa mirada no es cuerpo. Aquí, por lo que este párrafo está sugiriendo, bien, pareciera que sí. ¿Eh? En efecto, ya sea en la boca, el ano, los ojos o las orejas, ocurre la oscura corriente de afecto que signa y determina las huellas constitutivas de una satisfacción singular cuyas marcas, si bien imborrables, resultan pasibles de ser reescritas en un análisis. ¿Cómo juega este cuerpo de goce en el marco de una pantalla? Es decir, esto es eminentemente freudiano, ¿eh? El otro habita en los orificios del cuerpo, porque es allí donde se alojan los significantes que determinan el modo de gozar de un cuerpo. No es solo en la imagen, es en el registro de lo simbólico y en el registro de lo real, esos significantes se alojan en los orificios del cuerpo. ¿Por qué? Porque es allí por donde fluye el contacto con el otro.
ya sea la boca. Si ustedes saben que Freud elabora todo su esquema de las pulsiones a partir del chupeteo, nada menos. Y la boca es un orificio privilegiado. Con la boca, sí, está el contacto con la teta, está también el llanto, está también la respiración, está también el grito. Bien, es un orificio decisivo y no por nada Freud, a partir del chupeteo, origina toda su esquema de las pulsiones. Ahora, dice Lacan que esa boca, para poder explicar la presencia del otro en los orificios del cuerpo, en este caso la boca, esa boca es una boca flechada, dice Lacan, recibe una flecha porque es esa boca, ya sea cuando chupa, ya sea cuando grita, ya sea cuando llora, ya sea cuando babea, todas las cosas que le pasan a nuestros cuerpos, eh, pasa, se dirige a un otro, por más que estemos solos, se dirige a un otro, pasa por detrás del otro y vuelve a la boca, a los labios, ¿eh? De manera esto es en el caso, bueno, de la neurosis, donde ha cedido el objeto de satisfacción al campo del otro, el objeto de goce al campo del otro. Por eso decimos que nuestra intimidad habita en el otro, nuestra intimidad de goce. ¿Cómo juega este cuerpo de goce en el marco de una pantalla? Sería toda la pregunta. Al respecto, no debe ser casualidad que sea en el seminario sobre la angustia donde Lacan asimila el fantasma, saber, el guión que alimenta la realidad psíquica de un sujeto, esa maquinita de interpretar, al marco de una ventana, ese ángulo o perspectivo por la cual cada sujeto construye una realidad según las particulares noticias que el otro primordial dejó en su cuerpo. El fantasma brinda el marco de una ventana, así como, bueno, así como decíamos que en el estadio del espejo el marco lo provee el registro simbólico, el un decir de ese otro primordial, aquí en, en el fantasma, que es la realidad psíquica, el fantasma, es el que construye ese marco a partir del cual vemos construimos una realidad. Y dice, la función del marco, entiéndanlo como ventana, que traté de definir en la estructura del fantasma, no es una metáfora. ¡Wow! Vale destacar que se trata del mismo marco al que más abajo nos referimos a propósito de la lógica de bolsas y cuerdas que Lacan elabora a partir de la escritura de Joyce. Esto más adelante y veremos si nos alcanzan las clases para poder ver esto. Pero por ahora lo importante es asimilar que el fantasma provee ese marco a través del cual se construye una realidad. Desde este punto de vista, el empleo de medios digitales como el Skype, si bien ausentan los cuerpos in situ, no dejan de aportar la presencia de un marco o ventana en la pantalla del equipo. Basta evocar el recurso de retirarse oportunamente del campo de visión del sujeto para hacer presente por un instante esa necesaria ausencia que agita el deseo. Esto es algo, una facilidad que nos permite la práctica online. Es decir, yo me puedo ausentar del marco de la ventana.
Y este gesto puede, según los casos, puede constituir toda una agudeza, es decir, dejarlo al sujeto en soledad, por un instante. Pero, bien, se propicia esa abstinencia. Basta evocar el recurso de retirarse oportunamente del campo de visión del sujeto para hacer presente por un instante esa necesaria ausencia que agita el deseo, la misma con la que nos cagamos de risa o de miedo, la misma que ante el estereotipado chiste con que el sujeto pretende escaparse del compromiso de un decir, el analista actualiza con la modulación de la voz o el empleo de un silencio en la línea telefónica. Es decir, acá lo de cagarse de risa no eh, es metafórico, pero bastante claro. Está el objeto anal allí presente. eh, Y bien, son todas intervenciones que hace el analista para propiciar, según los casos, la división subjetiva que hace trabajar a un sujeto. Es decir, un sujeto puede decir de una manera muy seria eh, que, que uno es siempre el mismo, por ejemplo, y el analista se caga de risa como diciendo, bueno, el disparate que está diciendo. ¿Pero por qué se ríe? No, 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 por nada, por nada. Y seguir riendo. Eh, Había una película, no recuerdo el nombre, lo imitaban a Lacan eh, en su consultorio con un paciente que concurre al consultorio porque eh, estaba lleno de angustia y no sabía por qué. Y a la tercera o cuarta entrevista, el hombre, así como si nada, le dice, sí, lo que pasa es que hace un mes murió mi padre. No le había contado, no le había contado que había muerto el padre. El tipo era tan negador, que no le había contado que se había muerto el padre y tenía ataques de angustia. Y lo ponen a Lacan allí, esto es una ficción, pero como riendo, discúlpeme, y los dos es serio, ri- y la intervención es fulminante, tremenda, el paciente se queda estupefacto y ahí empieza a atar que la angustia que tiene es, bueno, se murió el padre, ¿no? En fin, no es cosa de todos los días. Bueno, estoy diciendo esto y me acuerdo que hace unos minutos recibimos la noticia que se murió el indio Solari, no sé cómo les pega a ustedes, pero bien, era realmente todo un ídolo popular y un gran, desde mi punto de vista, un gran músico, así que impacta. Continuamos. Todo esto para no hablar de aquellos pacientes que se presentan a 3 metros del equipo, los que se esconden detrás de algún libro o almohadón, hasta los que se presentan en ropa interior porque en casa me estoy cagando de calor. Todas estas son cuestiones que en mi práctica, ¿eh? Ah, Javier, sí. Hay algunos compañeros que quieren que se le den ingreso, profesor, a la clase. Disculpe la interrupción. Ah, gracias. No, les decía que estos ejemplos que estoy dando, eh,
pacientes que se presentan a 3 metros del equipo, los que se esconden detrás de algún libro o almohadón, hasta los que se presentan en ropa interior, porque en casa me estoy cagando así, ¿eh? Signos evidentes del marco fantasmático que la pantalla actualiza durante una sesión. Esto, de alguna manera, son rastros, signos de subjetividad que el analista puede aprovechar según los casos. Bien, vamos a este otro acápite que se llama la función del otro humano en la adecuación de lo imaginario y lo real. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. Ahora bien, con la salvedad que la singularidad del caso por caso requiere, intentemos cernir, en función de nuestra investigación, las razones por las cuales, para llegar a su término, una experiencia analítica requiere de la presencia actualizada de los cuerpos en el dispositivo. Esto, esto es una hipótesis. Para que un sujeto llegue a su fin de análisis, hay que transcurrir, hay que acceder a la presencialidad de los cuerpos. Lo cual no quiere decir que toda persona tenga que llegar al fin de un análisis, ¿eh? Muchas personas eh, resuelven situaciones más allá del tiempo que estén, pueden ser 2 meses o 20 años. Resuelven situaciones, resuelven un duelo, llegan a una decisión, en fin, lo que fuere, y no significa que hayan terminado su análisis, pero se sienten bien y dicen para mí, ya está. Ahí, en las conferencias que dio Lacan en los Estados Unidos en el año 75, ahí sin más complejidades, dice, no hay que extender el análisis demasiado cuando una persona se siente feliz, ya está. Bueno, parece ser muy fácil decirlo así, pero hay muchos filigranas, detalles y particularidades en esa afirmación. De todas formas, nos sirve como guía. Por lo pronto, la actualidad de los cuerpos ofrece múltiples formas de intervenir de las que la comunicación digital carece, para no hablar de los inestimables datos que su efectiva presencia suele aportar. Basta recalar en los historiales freudianos para verificar la riqueza significante de los movimientos de los pacientes. Sean los dedos de la joven adolescente Dora jugando con su carterita, no sé si lo tienen presente, ¿eh? Ahí está en la página 61 del tomo 7, acción sintomática de la que el analista extrae importantes conclusiones para el análisis de un sueño, o el episodio en que el hombre de las ratas se pone de pie y me ruega dispensarlo de la pintura de los detalles. No sé si recuerdan ese caso, el hombre de las ratas se levanta porque tiene miedo de que Freud le pegue. ¿Eh? Y esto es bien, es todo un signo enorme. Según Freud relata, respecto de una práctica de tortura que atraía toda la atención y angustia del paciente. Este último caso aporta una especial significación a efectos de las líneas que aquí desarrollamos. Es que en aquel famoso historial, una vez invitado el paciente para que continúe el relato, Freud precisa que el analizante se expresaba de manera tan poco nítida que no pude colegir enseguida en qué postura se practicaba el tormento, para luego deslizar esta frase
cuya sola mención abarca todo el aporte que el psicoanálisis ha vertido sobre la controvertida naturaleza del ser hablante. Fíjense lo que dice aquí Lacan, fíjense lo que dice aquí Lacan. Dice Freud respecto de su paciente hombre de las ratas. En todos los momentos más importantes del relato, se nota en él una expresión del rostro de muy rara composición y que sólo puedo resolver como horror ante su placer, ignorado por él mismo. Ustedes saben que la tortura que el hombre de las ratas escucha por el capitán cruel, ¿eh? Eh, mientras está haciendo este servicio militar, era introducirle ratas en el ano a la víctima. Y esto le genera un espanto enorme. Pero al mismo tiempo está ese espanto, pero está ese goce. Esto es un ser hablante. Esto es un ser hablante. Esto es, hasta donde yo sé, la primera vez que de forma tan clara en la literatura seguramente que podríamos encontrar ejemplos que se acercan a esto, pero que alguien pueda expresar que de semejante horror puede haber un goce oscuro que está alimentando esa atracción por revivir esa imagen espantosa de introducirle ratas en el ano a una persona. Y esto tiene que ver precisamente con el odio que este hombre de las ratas, el odio y el amor, que es de lo más traumático, este odio que el hombre de las ratas guardaba para con su padre, nada menos. Tema Princeps del obsesivo, ese odio mordido, ese odio oculto, ese odio guardado ahí para con alguien que sin embargo es el más amado. ¡Wow! ¡Qué lío!, ¿no? Muy traumático, muy traumático. Fíjense la notable complejidad de los bichos que habitamos, los bichos humanos. Desde ya una apreciación sobre el goce a la que difícilmente podría haber arribado si esta sesión hubiera tenido lugar por vía telefónica u otro medio. Intentemos avanzar por la vía que esta satisfacción insensata que habita más allá del principio del placer nos brinda. Es una satisfacción insensata más allá del principio del placer, tal como Freud lo plantea en el texto homónimo. Un segundo, me voy a buscar un vasito de agua y seguimos. Bien,
Al respecto, Lacan se formula una temprana y decisiva pregunta que apunta al corazón de nuestra indagación. ¿De qué se trata sino de ver cuál es la función del otro humano, en la adecuación de lo imaginario y lo real? Lo está diciendo esto en el seminario 1, ¿eh? Ese es el seminario donde practica el esquema del ramillete invertido, que es una fragua, un molde, donde claramente se ve allí la realidad virtual, ¿eh? Ustedes recuerdan el espejo plano, el espejo cóncavo, la figuración de un florero virtual en el espejo y un florero de presencia física efectiva. Para responder a este interrogante, acudimos una vez más a la experiencia del ramillete invertido, en la cual, merced a la confrontación de un espejo cóncavo y uno plano, la imagen real de un florero vacío se engalana con la imagen virtual de un ramillete invertido. Tal como más arriba detallamos, para que tal efecto visual sea posible, el ojo del sujeto debe estar ubicado en el cono que abarca el campo de reflejos determinado por la posición de los objetos. Yo les recomiendo que se consigan el seminario 1, si pueden, cómprenlo porque es una bibliografía importante, y presten atención, allí lean de manera detenida y vean los gráficos donde se explicita la experiencia del ramillete invertido para entender de una manera más acabada. El ojo del sujeto debe estar ubicado en el cono que abarca el campo de reflejos determinado por la posición de los objetos. Ahora bien, lo que cuenta es la conclusión a la que aquí arriba Lacan, a saber, dice Lacan, el aparato que he inventado muestra pues que, estando colocado en un punto muy cercano a la imagen real, puede vérsela no obstante en un espejo en estado de imagen virtual. Esto es lo que se produce en el hombre. ¿Cuál es el resultado? Una simetría muy particular. En efecto, el sujeto virtual, reflejo del ojo mítico, es decir, el otro que somos, está allí donde primero hemos visto a nuestro ego, fuera nuestro en la forma humana. Es decir, nuestro ego aparece por fuera, ¿eh? El otro que somos está allí donde primero hemos visto a nuestro ego, fuera nuestro en la forma humana, ¿eh? Por ejemplo, el espejo, ¿sí? La mujer que se pinta los labios para luego salir a la calle con un prolijo tapabocas es el mejor y actualizado ejemplo de esta perspectiva. ¿A quién? ¿Para quién se está pintando la boca si va a salir con un tapabocas, precisamente? Se lo está pintando para ese otro que habita en su subjetividad, ¿eh? Para, para ese sujeto virtual que ella habita. ¿Se entiende? Eh, un amigo eh, que compartíamos una presentación por Zoom de un libro, y hablando de estas cuestiones, dijo, sí, sí, yo hoy vine para hacer esta presentación por Zoom y me puse perfume. ¿Para quién se puso perfume? Para el sujeto virtual que lo constituye. ¿Eh? Nadie podía oler el perfume que tenía puesto. Bien, y aquí el punto que de manera más implícita o explícita, o más o menos ajustada según los periodos de su enseñanza, resume toda la clave de la concepción del cuerpo en Lacan.
Esta forma está fuera nuestro, no en tanto está hecha para captar un comportamiento sexual, sino en tanto está fundamentalmente vinculada con la impotencia primitiva del ser humano. El ser humano solo ve su forma realizada, total, el espejismo de sí mismo, fuera de sí mismo. Pueden comprender entonces que la regulación de lo imaginario depende de algo que está situado de modo trascendente, siendo lo trascendente en esta ecuación ni más ni menos que el vínculo simbólico entre los seres humanos. Es lo que hace posible entonces esta conformación a partir de un afuera es el registro simbólico, el vínculo simbólico entre los seres humanos. Mi intimidad habita en el otro. Palabras más, palabras menos. Acá está diciendo que lo más íntimo e inquietante de un cuerpo, tal como atestigua la anécdota del hombre de las ratas, está en el afuera que la imagen del otro alberga. ¿Esta imagen es la que aparece en una pantalla o en un teléfono? ¿O por el contrario, es necesaria la presencia del otro humano allí actualizada? Esta es la pregunta, ¿eh? Esta es la pregunta que nos interesa respecto a cómo pensar la práctica online. ¿Esta imagen es la que aparece en una pantalla o en un teléfono? ¿O por el contrario, es necesaria la presencia del otro humano allí actualizada? Por lo pronto, Lacan puntúa el rol decisivo que el registro simbólico comporta en la regulación de lo imaginario y lo real, cuando detalla que la distinción se efectúa en esta representación entre el ideal ich y entre el ideal del yo y el yo ideal, entre el yo ideal e ideal del yo. El ideal del yo dirige el juego de relaciones de la que depende toda relación con el otro. Porque ya habíamos visto esto, que lo que vemos en el espejo eh, está totalmente atravesado, contaminado por el lenguaje, ¿eh? En este caso por el ideal del yo, por el registro simbólico. Y recuerdan que también habíamos comentado esto que dice Lacan en su texto dedicado a Merleau-Ponty, según lo cual el ojo está hecho para no ver nada. ¿Por qué? Porque ya está totalmente atravesado por el registro simbólico. Por eso nadie ve la misma película, tal como muchos han contestado en el examen que hace poquito tomamos. Tras lo cual extrae una conclusión cuya relevancia explica la atracción o rechazo con que un cuerpo afecta a otro. Cuestión clave para nuestro desarrollo acerca de la función del cuerpo del analista en el dispositivo y para nuestra hipótesis según la cual en Lacan la concepción del cuerpo determina la dirección de la cura. Los objetos reales que pasan por intermedio del espejo y a través de él están en el mismo lugar que el objeto imaginario. Lo propio de la imagen es la carga por la libido. Se llama carga libidinal aquello por lo cual un objeto deviene deseable, es decir, aquello por lo cual se confunde con esa imagen que llevamos en nosotros de diversos modos y en forma más o menos estructurada. Es aquí donde señalamos que si el registro de lo real se entremezcla con el propio de lo imaginario, en virtud de que el otro que somos está fuera nuestro, bien podemos concluir, tal como señala Lacan tiempo después en la lógica del fantasma, que gozamos de nuestro propio cuerpo en el lugar del otro. Esto es muy importante.
gozamos del otro, gozamos de nuestro propio cuerpo en el lugar del otro. Es decir, si bien nuestro goce es absolutamente singular, si bien no hay ningún otro cuerpo que pueda gozar de la misma manera, el lazo social es posible porque gozamos de nuestro propio cuerpo en el lugar del otro. Tu cuerpo deviene la metáfora de mi goce. Esto es muy importante que lo anoten, que lo tengan presente y que lo piensen, porque esto es decisivo para el lazo social y es decisivo también para la práctica analítica. Cuando alguien nos está hablando, hay un régimen de goce que está funcionando gracias a nuestra presencia, ya sea la efectiva presencialidad o ya sea online, ¿sí? Cuestión que el cuerpo del analista pone en acto con su abstinencia. ¿Qué pasa cuando alguien está hablando, está gozando, porque el goce es permanente, está hablando o está gozando en nuestro lugar y nosotros nos abstenemos? Es allí cuando un sujeto tiene la posibilidad de advertir algo de su goce, de advertir algo de su goce, por primera vez quizás. Cuestión que el cuerpo del analista pone en acto con su abstinencia, de forma tal que la angustia motorice el trabajo psíquico en el transcurso de una experiencia analítica. ¿Podemos seguir hablando de lo virtual como equivalente a lo online? Si bien admitimos que la práctica analítica puede transcurrir durante cierto tramo por medios digitales y que toda consideración sobre la experiencia analítica debe partir de la singularidad del caso por caso, conjeturamos que un tratamiento no puede llegar a su conclusión, esto es, incidir de manera definitiva e inédita en la repetición insensata que distingue al exceso de satisfacción de la pulsión, le hace goce, ese placer ignorado del que más arriba habla Freud, sin la presencia efectiva de los cuerpos en el tratamiento. Al respecto, dice Lacan, que nada puede ser captado, destruido, quemado, sino, como se dice, de manera simbólica, in effigie in absentia. Nuestra impresión es que esta modalidad simbólica a la que aquí hace referencia Lacan, lejos de asimilarse a lo online, es lo propiamente virtual, cuya efectividad, vaya paradoja, no es posible sin la presencia de los cuerpos. Bueno, hasta aquí, entonces, eh, este, reflexiones sobre lo real y lo virtual. Vamos ahora, de la mano de lo real y de lo online, perdón, de lo virtual y de lo online, vamos ahora a repasar el tema del semblante que ya habíamos estado viendo en la clase anterior. Semblante, el arco iris del cuerpo. Tal como adelantamos, la cuestión convoca el abordaje del semblante, una nodal categoría propuesta por Lacan tras la elaboración de sus 4 discursos durante el reverso del psicoanálisis y desarrollada un año después en su seminario no por nada titulado De un discurso que no fuera del semblante. Se trata de una noción cuya complejidad nos permitirá entrever la concepción del cuerpo que Lacan desplegará en los últimos tramos de su enseñanza. Ya habíamos dicho
que hay muchos que dicen que el semblante es una categoría eh, que conecta esta clínica de Lacan, eh, fundada sobre el desciframiento fálico, y donde el registro simbólico era el más importante, con su última enseñanza, donde se equiparan los tres registros, donde el equívoco significante pasa a, a ser la intervención más importante por sobre el desciframiento fálico, donde el partener del significante deja de ser el significado y pasa a ser el goce, donde el sujeto eh, de alguna manera queda reemplazado por el parletre, por el habla ser. Por supuesto que sigue hablando de sujeto, pero el punto nodal de la práctica de la clínica lacaniana pasa a ser el parletre. Y que esta, a diferencia del desciframiento fálico que se aplica de manera exclusiva sobre la neurosis, el parletre es una perspectiva transclínica. Las estructuras psicopatológicas, por supuesto que siguen vigentes, pero el equívoco significante se emplea en todas las estructuras psicopatológicas. Bien. Por lo pronto, la confluencia más arriba mentada entre lo virtual y lo real que presta la imagen del otro no deja de producir consecuencias tras el giro efectuado en el texto de radiofonía, en que el registro simbólico se incorpora con la consecuente equiparación de los tres registros y el retiro del gran otro a cuarteles de invierno. Vaya como contraejemplo la experiencia del sujeto esquizofrénico, cuyo desmembramiento del cuerpo en virtud de la dimensión real que en esta estructura adquiere lo simbólico, le priva de la consistencia que brinda un semblante en tanto articulación simbólico-imaginaria al servicio de preservar al sujeto del otro gozador. Es decir, cuando lo simbólico se hace real, eh, hay certeza, ¿eh? Hay certeza. Y el significado no desliza en los significantes, de manera que el, eh, las posibilidades, la clínica allí es diferente porque se trata ya no de vaciar, se trata en este caso no del desciframiento fálico, sino de un equívoco significante por el cual modificar algo de la materialidad de esos significantes permite que un sujeto pueda aliviarse de la carga de goce de sus síntomas. Ahora bien, nos interesa dejar sentado que nuestra consideración sobre lo virtual y real que desemboca en la categoría del semblante no pretende conformarse en modelo ni constituirse como única vía de acceso a esta compleja noción, pero dado que en nuestro previo relevamiento hemos constatado la mención de meteoros tales como el arco iris que Lacan formula en la experiencia del ramillete invertido y en este seminario titulado de un discurso que no fuera del semblante, nos pareció oportuno servirnos de esta mixtura entre virtual y real para dar cuenta de aquello que por estar en la naturaleza bien puede asimilarse a un simulacro o una apariencia del cual se nutre el discurso para incidir en lo real. No por nada Lacan ubica al analista en el lugar del semblante. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí?
Seguimos entonces. Es que el cuerpo que habla se conforma a partir de componentes virtuales, es decir, lo que está en potencia, eso que tal como refiere Santo Tomás, resulta algo que sin ser real produce el mismo efecto que si lo fuera. No por nada en su seminario 1, Lacan desafiaba a su auditorio cuando decía, cuando ustedes ven un arco iris, ven algo totalmente subjetivo. Sin embargo, gracias a una cámara fotográfica pueden registrarlo objetivamente. ¿Qué es entonces? Y ya no sabemos muy bien, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra lo subjetivo y dónde se encuentra lo objetivo? De hecho, tras varios años de enseñanza, Lacan dirá que los semblantes están en la naturaleza. Por eso un cuerpo que habla también. Todo lo que es discurso solo puede presentarse como semblante y nada se construye allí sino sobre la base de lo que se llama significante, para luego referirse a su título de un discurso que no fuera del semblante y precisar que la frase del semblante no se agota con la referencia discurso. Dice, el semblante en el cual el discurso es idéntico a sí mismo es un nivel del término semblante, es el semblante de la naturaleza. Acá lo importante, para no confundirnos, es esto que Miller, por suerte, agrega y dice que hay semblante en la naturaleza no implica que haya real. Realidad toda la que se quiera, pero no real. El uso idiosincrásico que hace Lacan del término real y que sin duda se extendió implica, por el contrario, que no hay real en la naturaleza. ¿Eh? Cuando hablamos, esto es lo natural. Bueno, eso que nosotros consideramos natural ya está tergiversado, atravesado por el lenguaje. Ya lo habíamos comentado, que una montaña, existe una montaña porque existe la palabra montaña. Esto es muy loco pensarlo así, pero así funciona nuestra psique. Si no existiera la palabra montaña, eso que estamos viendo allí es un real opaco, ¿eh? Pura opacidad. Existe América del Sur porque la frase América del Sur existe. Si no, sería pura opacidad. ¿Está? Hola, ¿se escucha? Sí, Pablo. Acá está. Porque estaba tratando de hablar anteriormente cuando había preguntado, pero no me funcionaba algo. Bueno, justamente en referencia a esto había dejado un comentario que dice, por lo simbólico es por lo que podemos tocar el real, lo real del goce. Puede ser Incidir, incidir, sí, incidir, incidir. incidir. Como haciendo referencia a esto de que lo que se inscribe en lo simbólico es como algo a lo que se puede alcanzar o, o Lo lo que que se puede, lo que se inscribe en lo o sea, simbólico incide el, sobre lo real. ajá, Por ejemplo, el cuerpo de una criatura recién nacida, el nombre, ya eso incide, porque ese nombre está cargado con el deseo de los padres. sí, 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 sí. No, ahora se me fue la pregunta porque era hace unos minutos que lo tenía ahí enganchado, pero no me andaba el micrófono. Bueno, suele suceder eso. Si la recordás, después me haces la pregunta cuando quieras, ¿dale? Perfecto.
Bueno, estábamos entonces el uso idiosincrásico que hace Lacan del término real y que sin duda se extendió, implica por el contrario que no hay real en la naturaleza, que éste se presenta en ella cuando los semblantes se ordenan, se coordinan de modo tal que llegan a prescribir lo imposible. Habíamos dicho, hablado de esto y habíamos dicho la cuestión del terremoto, por ejemplo. Esto sería un real. ¿Eh? Por eso digo de la naturaleza de los semblantes, cuando se introduce la dimensión de lo imposible y con ella lo real, hay estructura y ya no naturaleza. Según lo utiliza Lacan, lo real aparece como consecuencia de lo imposible. Para más datos, en su seminario 18 de un discurso que no fuera del semblante, Lacan deja en claro esta perspectiva cuando señala: Descartes escribió un tratado sobre los meteoros. El paso decisivo, uno de los pasos decisivos, concierne a la teoría del arco iris. Y cuando hablo de un meteoro, hablo de algo que se define por estar calificado como tal, como un semblante. Aún entre la gente más primitiva, nunca nadie creyó que el arco iris fuera algo que estaba allí curvado y trazado, para luego precisar con un ejemplo paradigmático la emergencia que lo simbólico imprime en la naturaleza. El meteoro más característico, más original, ese que sin duda se liga a la estructura misma de lo que es discurso, es el trueno. Si terminé un discurso de Roma recordando el trueno, no fue en absoluto por capricho. No hay nombre del Padre que se sostenga sin el trueno. Los semblantes están en la naturaleza. A esto se refiere Lacan, por ejemplo, con este ejemplo del trueno, que vendría a significar el nombre del Padre. Al respecto, se hace interesante, por ejemplo, considerar el valor que adquiere la sombra. ¿Quién podría desconocer la relevancia de esa compañía que, para bien o mal, nos asiste como vivo testimonio de que nos sostiene un cuerpo? Una vez más, para el habla ser, ¿qué es más real, el cuerpo o su sombra? ¿Hay una sin la otra? Por lo pronto, esta última no deja de ser una oportuna pregunta para lo que de la relación entre los sexos se trata. Para decirlo de una vez, más allá del sexo anatómico, hombre y mujer no son más que semblantes con que abordar la no relación sexual. Ese hueco donde naufraga toda esperanza de complementariedad. No por nada, Zizek arroja esta por demás lúcida observación sobre la castración que afecta a todo hablacer, cualquiera sea el soma que le haya tocado en suerte. ¿No? Habíamos hablado de esto. Así pues, si la mujer no existe, el hombre tal vez sea simplemente una mujer que cree que ella sí existe. El semblante es una suerte de velo dispuesto para ocultar una nada, una máscara que por cubrir no deja de mostrar, secreto de toda seducción, cualquiera sea el semblante elegido por un sujeto en la comedia que da cita al encuentro con el otro sexo. No por nada, el falo es el semblante que por excelencia construye ese juego de miradas, presencias y ausencias, obstáculos y permisos, a través de los cuales el pudor desliza las claves por donde lo real de los cuerpos se viste de deseo. Según Silvia Tendlars, el falo así planteado queda articulado a la negatividad propia del deseo y de la castración. El ser se inscribe del lado del semblante y ambos se oponen a lo real, y al mismo tiempo el ser no se opone al parecer, sino que se confunde con él. El velo ocupa así un lugar esencial en medida en que esconde, disimula la castración. El velo mismo cubre la nada.
Lo cierto es que en 1972 Lacan inventa el neologismo paretre para dar cuenta de esta condición, por lo cual un cuerpo que habla es un puro ser de semblante. En el atolondra dicho señala que el dicho primero, idealmente espontáneo, del analizante, solo tiene sus efectos de estructura en tanto parsea, es decir, dicho de otra manera, que la interpretación haga aparecer, es decir, que la interpretación haga presente en el habla ser su condición de puro semblante. Toda intervención que incida en la creencia neurótica, el énfasis en el ser propio del neurótico, esto es propiamente analítico. ¿Eh? El, el neurótico, sobre todo en el caso del varón, se cree un hombre. Acá hay un hombre. Desde el punto de vista psicoanalítico, hombre es un traje que nos ponemos para estar en el mundo, para entrar en una cama con un partener, eh, pero no hay que confundirlo con el ser. El ser está perdido, no sabemos qué somos. Y precisamente por ignorar lo que somos hay deseo, hay vitalidad, descubrimos cosas nuevas de nosotros. Quien está demasiado consustanciado con lo que es, está consustanciado con su propio narcisismo y no es una buena manera de estar en el mundo, porque es muy pesado, es muy pesado. Quien se cree que es su semblante. El semblante, por eso tener cierta distancia respecto del semblante permite vivir mejor. No sé qué soy, pero utilizo distintos trajes según el caso. Y uno diría, bueno, pero ¿dónde está su nobleza? ¿Dónde está su dignidad? ¿Con qué cosas se compromete? Me comprometo con el deseo. No sé quién soy, pero sé lo que quiero. Ah, bueno, caramba. Y allí hay toda una posición comprometida, eh, y a diferencia de quien está tan consustanciado con el narcisismo de la imagen que cree que yo soy yo, ¿sí? Bien, de manera contemporánea durante el seminario 20, Lacan precisa: ¿acaso no es verdad que el lenguaje nos impone el ser y nos obliga como tal a admitir que del ser nunca tenemos nada? Hay que habituarse a sustituir este ser que huye por el para ser. El para ser, el ser de al lado. ¿Eh? Y ya durante el seminario 24, lo no sabido que sabe de la una equivocación se ampara en la morra, refiere: la ortografía que di al nombre paretre, parecer, aparecer, que escribo paretre, solo hay paretre del que podemos saber, dado que el ser, llegado el caso, no es sino una parte del parletre, es decir, lo que está hecho únicamente de lo que habla. ¿Eh? Al respecto, Miller recapitula todo este movimiento cuando dice: Lacan consideraba que esta relación entre los sexos se estructuraba por un eres mi mujer, cuando en realidad este eres mi mujer solo se sostenía si recibía del otro lado la respuesta de un no lo eres, no eres el falo, lo tienes quizás, pero no lo eres. En otras palabras, el falo me importa un carajo. Y Lacan podía destacar desde la significación del falo que la función de la máscara domina las identificaciones. Acá están los que les comentaba del creerse un hombre, ¿eh? Creerse que tengo el falo. No, no tenés un carajo. Tenés un pedacito de carne que te cuelga entre las piernas y eso no significa que vos seas el dueño del símbolo falo.
¿Ah? Y Lacan podía destacar desde la significación del falo que la función de la máscara domina las identificaciones. Estas identificaciones que constituyen el carácter cómico de las relaciones entre los sexos están completamente ligadas al fracaso o al rechazo de la demanda. Para ilustrar el punto, bien podemos servirnos de los ejemplos que brinda el arte. Tomemos por caso el baile de Héctor Escola, una película de Señero Linaje, cuya sola escena consiste en un salón de baile donde los cuerpos dejan mostrar la tensión, angustia y ansiedad previa a la aceptación o rechazo del partener anhelado. No hay diálogo, solo el duelo que unos seres muy particulares sostienen con su propia imagen en el duro trance de abordar al otro sexo, como si cada uno bailara con su propia soledad. En definitiva, para decirlo de una vez, lo que un cuerpo logra reservar en potencia preserva al sujeto de la irrupción al pasaje al acto. De hecho, así parece señalarlo Lacan cuando observa que en los límites del discurso, por cuanto éste se esfuerza en sostener el semblante mismo, hay de tiempo en tiempo real. Lo llamamos pues, pasaje al acto y no veo mejor lugar para designar lo que esto quiere decir. Observen que en la mayoría de los casos el pasaje al acto es cuidadosamente evitado, solo ocurre por accidente. En el pasaje al acto se desvanece el semblante, la dimensión virtual se desvanece. Bueno, terminen de leer esto ustedes. Este es un tema muy importante para el segundo para el final, eh, para el segundo parcial también. Y vamos a continuar entonces ya la clase que viene con más formalmente la última enseñanza de Lacan y cómo se compone, cómo transita esto que dado en llamar el par lettre. ¿Preguntas, comentarios? Buen día, profesor, ¿cómo le va? ¿Qué Hola tal? Mateo, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Tuve ciertas complicaciones ahí con el internet, por ahí se me cortaba y tampoco pude ingresar a tiempo. ¿Cómo se llama el texto que vimos anteriormente? El de recién fue el semblante, pero el del inicio, ¿cómo se llama? Estuvimos viendo todo el capítulo titulado El cuerpo del analista es una realidad virtual no online. Buenísimo, buenísimo. Y ahí en ese, cuando usted estaba trabajando ese texto, dijo, el fantasma provee el marco donde se constituye el sujeto, ¿verdad? ¿Así textualmente lo dijo? No donde Bien. provee el marco donde se constituye la realidad psíquica. La realidad cívica. Buenísimo. Eso nomás. Bien. Una Gracias. ventana, la ventana del fantasma, dice Lacan. Por eso creo que Buenísimo. ya lo habíamos Está. mencionado, en algunos casos el sujeto que se arroja por una ventana no busca tanto matarse, sino que está buscando un marco, algo que lo contenga. Un Y borde, tan ¿no? desesperado está que por buscar un marco se termina matando. Mm. Hay, en relación a esto, Sí, que termina buscando un marco. sí. Eh, a ver cómo lo trato de darle una forma a la pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona, eh, a ver, ante esta reiteradas amenaza de
quitarse la vida en todo caso, eh, como termina siendo una amenaza en más, nunca llega a concretar el acto, eh, no pasa a la acción, pero como para, acompañado de esta amenaza viene como el golpearse uno mismo, no llega a la acción de quitarse la vida, pero sí llega a infligirse dolor. No sé cómo darle como un sentido más técnico, ah, pero bueno, el tema es ese. Las amenazas o los avisos o eh, sobre quitarse la vida, hay que escuchar a cada sujeto qué lugar puede ocupar eso. Pueden ser actings para llamar la atención, pero cuando eso no quita que, por más que sean actings, esté el peligro de que efectivamente el sujeto pase al acto. Eh, golpearse, golpearse a sí mismo tiene que ver con esta constitución en base al otro. Eh, Me odio en el otro que me constituye. ¿Eh? Es como pegarle al del espejo. Eh, es lo que Lacan llama el odio de sí. Eh, no es lo mismo golpearse que cortarse. Hay que ver qué función cumple en cada sujeto. Lo que tenemos muy generalizado es la práctica de efectuarse cortes para poner una muralla, un límite a la angustia. ¿Eh? Esto está muy generalizado, sobre todo en el sujeto femenino. Eh, Voy a un caso concreto, puede ser, en donde el sujeto no puede golpear a la mujer, por lo tanto el dolor se lo infringe él mismo. este es un caso concreto y no tenemos referencias respecto de qué dice ese sujeto y entonces hacer consideraciones a partir de un caso del cual no tenemos el discurso del sujeto no es prudente, ¿eh? No sabemos, hay que ver. Ok, ok. Eh, Sí. bueno, nos vemos el viernes que viene. Que tengan buen fin de, escuchen el video, lean y nos estamos viendo en unos días. Que estén bien. Chao, Gracias, Carlos. profe, usted también, que tenga buen día. Gracias. Varios los vamos a estar molestando ahí por el Gmail, seguramente. Muy bien. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Chao, chao, profe. Chao, chao.